este es uno de los términos que por ser tan naturales y tan, ¿cómo se llama eso?, normales, perdió su sentido. El término pecado, o sea, se nos volvió paisaje. Oh, es más, han escuchado mi pecado favorito. Bueno, mi pecado favorito es la Coca-Cola, pero ya, no. Pero, o sea, mi pecado favorito, ya, o sea, lo romantizamos al término. Y el mundo tiene unas propuestas. Hay una mujer, yo quité esa imagen, pero hay una mujer que ya tiene un libro que está siendo muy leído hoy en día, que dice 7 pecados que toda mujer necesita. Jeje. Bueno, quiero decirles que ese es un bestseller. Y nuestra juventud y nuestras mujeres están bebiendo de eso. Y en uno de esos pecados decía, sé lujuriosa. Ajá. Bueno, no se van a ir a buscarlo, por eso no lo traje. No van a ir a buscarlo. Pero estamos viendo que el mundo ha romantizado todo esto y el mundo ha deteriorado lo que es la palabra pecado. Y el pecado lo volvimos relativo. Lo que para uno no es pecado, para otros sí. Eso es que a usted le parece pecado, entonces no lo haga. Pero a mí no me parece pecado, entonces yo lo hago. Lo otro es que los tiempos cambian. No sé si sus hijos en algún momento, cuando usted les dice una norma o algo, le dice, no mamá, es que los tiempos cambian. ¿Sí? Los tiempos cambian. Esta es una frase que es de esta generación. Si te sientes bien, hazlo. Hágale que no vienen carros, hazlo. ¿Sí? O es que no es tan malo, yo no estoy matando un cura, yo no estoy, así dice mi mamá, yo no estoy matando un cura, yo no estoy matando un cura, yo no estoy, ¿cómo se dice? Matando, adulterando, yo no estoy haciendo eso. Entonces, es que esto no es tan malo. Y nos han vendido la idea en el pasado de que hay pecados veniales y pecados capitales, mentiritas blancas y mentiritas subidas de tono. Eso es lo que a nosotros nos han dicho con respecto al pecado y que no es tan malo. Y entonces en esta generación la palabra pecado perdió el valor y vamos a recuperarlo hoy. ¿Qué es pecado? Antes nosotros pensábamos que pecado era algo que hacíamos o algo que decíamos, pero es mucho más profundo que eso. Pecado son todos nuestros, quiero que lean conmigo, pensamientos, conductas, actitudes, hábitos, palabras que van en contra de la voluntad de Dios, nos dañan y dañamos a otros. Eso es pecado. Y en esto la lista es larga. Es pecado matar, pero es pecado hablar mal del hermano. Es pecado robar, pero también es pecado mentir y decir, ay no, dígale que no estoy. ¿Sí? ¿Que las consecuencias son diferentes? Sí, no es lo mismo matar a alguien que decir, dígale que no estoy. Pero las dos cosas son pecado, ¿sí? Entonces, va más allá porque es pensamientos que solamente usted lo sabe, usted y Dios, ¿sí? Usted y Dios. ¿Qué tal que el Señor? Yo no sé si ustedes se vieron una película hace mucho tiempo que es con Mel Gibson, se llama Lo que ellas quieren. Y fue que él se electrocutó y resulta que en esa electrocutada le vino un poder de que él podía leer la mente, podía saber los pensamientos de las mujeres. Ajá. ¿Qué tal que pudieran saber nuestros pensamientos? ¿Sí? Pero bueno. Pensamientos, algo muy íntimo, allí cometemos pecado. Conductas, algo que hacemos. Actitudes, algo que tenemos como reacción a, o como la manera de comportarnos, parte de nuestro carácter. Hábitos, cosas que hacemos regularmente, o palabras que decimos que van en contra de la voluntad de Dios y que dañan o dañamos a otros. Resulta que esos pecados tienen, el pecado como tal, tiene un efecto sobre nuestra vida. El primer efecto es que nos separa de Dios. Cuando nosotros no somos de Dios, el pecado nos separa de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, ¿sí? Nos separa de Dios.
Pero también hay pecados que cometemos siendo hijos de Dios. Es más, hay pecados que cometemos queriendo ser buenos hijos de Dios. Dice Pablo, lo malo que no quiero hacer, eso hago, ¿sí? Entonces, esos pecados nos alejan, esos pecados que cometemos ya siendo hijos de Dios, nos alejan de la bendición de Dios. Y entonces, cada vez que nosotros entramos a romantizar con el pecado, a tenerlo de amigo, a tenerlo de favorito, a no darle la importancia y dejar que eso vaya minando nuestra vida, cada vez que hacemos eso, más nos alejamos de Dios, más lejos nos sentimos de Él y más bendiciones perdemos y más daño hacemos a nuestra vida. Porque vuelve y juega lo que dijo Marcela, el Señor no dijo instrucciones porque le dio un capricho. Mi papá un día, nosotros teníamos un carrito en la casa, un carrito de pedal, y somos 3 hombres y yo era la menor. Entonces nosotros nos montábamos en el carrito de pedal a dar vuelticas, pero a papá no le gustaba que nosotros fuéramos felices, entonces papá lo regaló. No, ese no es el Dios que tenemos. Cuando Él nos dice algo es porque Él no quiere que tú y yo suframos las consecuencias. Yo les voy a leer, no aparece allí, pero les voy a leer y ustedes dicen, ¿esto me pega o no? Una lista de pecados, es una lista de pecados, y les voy a leer rapidísimo. Una lista de pecados que van desde el Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Listo? Los hombres pecadores o mujeres pecadores son infieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, usan la pornografía, tienen vicios y malos pensamientos, son lujuriosos, adoran a dioses falsos, practican la brujería, adivinación, odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos, se enojan por todo, son groseros, insultan, no admiten sus errores, no perdonan, son resentidos, no honran a los padres, desobedecen a la autoridad y a los padres. Si algunos de esos pecados nos llegan, vaya chuleándolos usted allí. Son prejuiciosos, no controlan sus malos deseos, son traidores, ingratos, ingreídos, orgullosos, prepotentes, hipócritas, amargados, egoístas, discuten y causan divisiones, envidiosos, se emborrachan. En sus fiestas hacen locuras, mienten, roban, sobornan, se dejan sobornar, son chismosos, aman el dinero, son avaros, corruptos, materialistas, blasfemos e insultan a Dios, son vanidosos, aman el placer más que a Dios, son burlones, dicen que el pecado es lo correcto y lo piadoso es lo incorrecto, son perezosos, irresponsables, homicidas, juran en falso, en fin, llevan el pecado en la sangre. Esta es una lista para decirnos cuántas de esas cosas que nosotros no consideramos pecado están allí. Hay algunas que uno dice, ay no, yo no soy lujuriosa. Uy, no, yo no soy adúltera, o yo no soy, o sea, esos pecados así como que uno considera gigantescos, pero rencorosos, hablan mal de los demás, causan división, celos, envidia. Bueno, esto como para decirnos que esa es toda la gama que tenemos. Como decía Marcela, en la palabra del Señor, todo era amor, paz y ternura. En Génesis 1. Génesis 1. En Génesis 2, amor, paz y ternura. O sea, esta hoja, todo bien. En esta hoja ya el hombre habló con la serpiente. Ya saben lo que pasó con la serpiente, ¿cierto? Bueno, habló con la serpiente y el resto de estas hojas es tratando de arreglar esto que ocurrió acá. ¿Sí? Eso fue lo que ocurrió, pero el Señor nos había hecho buenos en gran manera, es lo que nosotros vimos allí en cuanto al pecado, ¿sí? Pero resulta que cuando Él es lindo, o sea, Dios es muy bueno, cuando Él ve que nosotros estábamos en esa maldad, Él dice, venga, yo tengo que hacer algo, yo tengo que ayudarles. Y Él establece un sistema sacrificial en el Antiguo Testamento. Y en ese sistema sacrificial, allí tenemos como varios de los sacrificios. Esto es algo muy técnico, teológico, pero quiero decirles esto. El holocausto, la oblación y ofrendas por la paz eran como esos sacrificios que la gente ofrecía a Dios, pero de manera voluntaria. ¿Sí? Pero la ofrenda por el pecado era obligatoria y la ofrenda por la expiación.
la ofrenda por el pecado era esa ofrenda cuando yo pecaba contra Dios, pero el daño me hacía daño a mí. Pero la de la expiación era cuando yo pecaba contra Dios, pero el daño permeaba a otras personas, ¿sí? Y esas dos eran obligatorias. Una de esas se convertían en ofrenda de libación, y el Yom Kippur, que es la fiesta de perdón por excelencia de ellos. ¿Qué es todo esto? Hermanas, es para decir, a Dios le importa el pecado. Si no, Él no establece el sistema sacrificial. Todo esto que ellos hacían era para eso. Y para mostrarnos su mayor ejemplo de amor y la mayor solución para el pecado. En el Antiguo Testamento, cada familia, y esta era la ofrenda, venga, me devuelvo una. Esta era la ofrenda por los pecados y expiación. Cada familia criaba un corderito en su casa por un año. Lo criaba. Y cuando llegaba el tiempo del perdón, ellos iban al templo y lo ofrecían allí en el lugar santo. Entonces preguntaba el sacerdote, ¿quién pecó? Y el padre de familia decía, mi familia ha pecado. ¿Qué traes para el pecado? Este cordero, el que había criado todo el año. Pone el cordero mirando a los ojos del oferente, del que estaba ofreciendo el cordero, y le cortan aquí para que derrame su sangre y ponga sus manos sobre ese cordero. Y mientras él se desangraba y moría, el oferente tenía que mirar al que había cuidado por todo un año para que no volviera a hacerlo. Esa era la razón. Esa era la razón. Resulta que cuando viene el problema de la humanidad, que no, empezaron a comprar, ¿recuerdan cuando Jesús se enojó en el templo? Empezaron a comprar las ovejitas patiquebradas, lo que fuera, no lo que ellos habían cultivado, iban y llevaban y ofrecían cualquier cosa. Y ahí además los vendían ahí en el templo. Jesús se enoja contra ese sistema que lo habían corrompido. Y cuando Dios quiere, dice, no, es necesario hacer algo más fuerte. Entonces, ¿quién pecó? La humanidad. ¿Qué traes? A mi hijo. Y Jesús, allí en la cruz, fue ofrecido, su sangre derramada, no abrió su boca, y murió por usted y por mí. Dígame si a Él no le importa el pecado. ¿Sí? ¿Quién de ustedes va a poner a su hijo por otra gente que ni siquiera lo va a valorar? Dios lo hizo. Y Él quiere que usted sea libre del pecado. Y por eso entregó a su hijo. Así que a Él le importa que seamos libres del pecado. Y nosotros le estamos coqueteando al pecado. Y es para que no nos vaya mal que Él dice no hagan esto, pero nosotros estamos ahí. Y aparte de eso pone a su hijo. Y nosotros, no, eso es relativo. Eso ya está pasado de moda. Todo el mundo lo hace. No menospreciemos la sangre de Jesús, porque la libertad de nuestro pecado costó su vida, costó su sufrimiento, costó su sangre. Amén. ¿Qué hacer frente a la esclavitud del pecado? Primero, reconocer que necesitamos ser libres. Nosotros necesitamos reconocer que necesitamos ser libres. Y les voy a contar aquí rápido esta historia. Este es Pepe. Aquí las ardillas son muy normales, pero en mi tierra no. Y nosotros vivíamos en una finca donde un día llegó una ardillita a nuestra finca y la atrapamos y la enjaulamos. Usted dice, uy, pero pues sí, uno allá, uy, qué ardillita, tenemos a Pepe. Bueno,
Le abríamos la jaula a Pepe, o sea, en medio de esa familiaridad que fuimos tomando con Pepe, y Pepe se bajaba por un murito, se bajaba a la mesa donde desayunábamos, se nos robaba un pedacito de arepa, haga de cuenta que es un pedacito de tortilla de maíz, y se iba y se metía a la jaula, pero a él le encantaban las guayabas, entonces nosotros cogíamos guayabas y él era como con la nuez, pero con la guayaba, ¿sí? Un día se nos olvidó y dejamos la jaula abierta y Pepe se voló, se fue. Y nosotros no, pues ya lo perdimos, o sea, era de allá del monte, ya lo perdimos. A las 5 de la tarde regresó Pepe, se metió a la jaula por la guayaba. El hábitat de él era ser libre, no, él quería estar encarcelado por la guayaba. Tenía miles de guayabas afuera, no, él la quería aquí, en la jaula. Bueno, muchos de nosotros no queremos ser libres del pecado y queremos estar ahí con la guayabita, enjaulados, toda la libertad que el Señor, la plenitud que el Señor tiene para darnos y nosotros ahí, en la jaula. Entonces, lo primero que necesitamos es decir, yo quiero ser libre de este pecado. El que dice que no tiene pecado es mentiroso, o sea, todos aquí necesitamos ser libres de pecado, ¿sí? Lo segundo es aceptar que Jesús pagó por ti, que esa libertad del pecado, que nosotros necesitamos tener, fue bien costosa. Jesús pagó por nosotros. Amén. El salmista David nos muestra en medio de su pecado. Este salmo, que es uno de sus salmos cuando él estaba en ese conflicto de la culpa, pero que él quería recibir el perdón. Y él le dice al Señor, y yo quiero que lo leamos juntas, ¿listo? A la voz de 3, 1, 2, 3. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Siempre recordemos esta imagen. Cada vez que pecamos, el Señor está esperando por ti. Este hombre se había ido y el Señor, ¿sabe qué hizo su papá? No le dijo, ¿y a qué viene? Vio, eso le pasó por su propio pecado. Este hombre salió corriendo a su encuentro de su hijo y lo abrazó, ¿sí? Voy a invitar a Lina María, está Lina María por acá. Voy a invitar, y esta canción que vamos a interpretar con Lina, yo quiero que la tengamos muy presente. ¿Y cuál va a ser nuestra respuesta ante el sacrificio que el Señor hizo por nosotros? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Amén. Entonces, quiero que la escuchen y que si se sienten identificadas con las frases de esta canción, la podamos tener. Yo puedo conocer quién es en realidad aquel hombre que calmó el mar, que tenía compasión, que mostró su gran perdón, aunque no valoráramos su amor.
murió en tu lugar, murió en mi lugar. Amén. ¿Cuál va a ser tu respuesta a esa obra del Señor? Caigo a tus pies, mi Cristo, de corazón me rindo ante tu amor, el más puro amor que hay en ti. Oh Jesús, te entrego hoy mi vida, que ya no sea mía, que pueda vivir, tan solo vivir para ti, mi Jesús. Nada tengo de especial que te pueda merecer, ni tampoco digno de ofrecer. Solo pido tu perdón, limpia hoy mi corazón, toma mi vida, te la entrego, mi Señor. Caigo a tus pies, mi Cristo, de corazón me rindo ante tu amor, el más puro amor que hay en ti. Oh Jesús, te entrego hoy mi vida, que ya no sea mía, que pueda vivir, tan solo vivir para ti. 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 ¿Es tu frase en esta mañana? Si es tu frase, yo te invito a que te pongas allí de pie, donde estás. Y vamos a decirle al Señor: yo quiero ser libre de ese pecado favorito, de ese pecado que está dañando mi vida, que no me hace valorar tu sangre y que me hace perder tus bendiciones. Y si tú nunca has hecho esta oración de entregarle tu vida, como dice allí, caigo a tus pies, mi Cristo, de corazón me rindo, haz esta oración con nosotros. Esta es la primera oración. Señor, aquí estamos, reconociendo que somos pecadores y necesitadas, Señor, de ti. Señor, entiendo que he pecado solo contra ti y te necesito. Entra a mi corazón, toma el control de mi vida y hazme la persona que tú quieres que yo sea. Amén. Si tú has hecho esta oración, ya eres una hija de Dios y Él ha prometido estar contigo todos los días de tu vida. Ahora quiero hablar contigo, con quien ya eres cristiana y has estado viviendo cosas que no le agradan al Señor, que no son de parte de su voluntad. Cierra tus ojos allí donde está. Y aquí yo de primera, todos los que estamos aquí necesitamos reconocer que hemos obrado en contra del Señor y que necesitamos ser libres hoy de ese pecado. Amén. Ora allí en tu corazón con estas palabras: Señor, aquí estoy yo. Tú conoces mi vida. A ti no te puedo ocultar nada, Señor. Necesito, Señor, que me perdones, que perdones mi pecado. Y allí donde usted está, en sus palabras, dígale al Señor ese pecado que viene a su mente. Dígale al Señor ese pecado que viene a su mente. Padre, tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Te suplico, Señor, que nos hagas libres del pecado. Dígale en sus palabras: Señor, hazme libre del pecado.
Hazme consciente de que tú pagaste por mí. Yo quiero ser libre, Señor. Quita eso de mi vida que me hace tanto daño y recíbeme en tus brazos como ese Padre amoroso que a pesar de mis errores, Señor, sales a mi encuentro. Recíbeme, Señor. Lávame, límpiame. Te adoramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanas, una sola persona que me diga una frase, una sola persona que me diga una frase de hasta este momento que ha sido algo que le haya llegado a su vida. Una frase, una persona que lo diga. ¿Cuál es nuestra respuesta ante el sacrificio de Cristo? ¿Cuál es nuestra respuesta ante el sacrificio de Cristo? Tenga, hermana, esto es para usted. Aquí están todas las respuestas. ¿Cuál es tu respuesta ante el sacrificio de Cristo? Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a recibir una instrucción para lo que sigue. ¡Ay!